No te pierdas Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia matinal que te mantendrá informado, entretenido y con la mejor actitud para comenzar el día. Efecto matinal. Sintoniza nuestras frecuencias y prepárate para vivir una mañana llena de sorpresas. Y la mejor programación. Teleangol Radio. Nos importa lo que escuchas. Lo habíamos dicho, nos íbamos a la pausa, a tus 10 mejores, y volvíamos para la conversación. Es así, vamos a cumplir. Estamos acá en nuestros estudios con la presencia de un hombre que ya es de la casa. Ya es parte de la casa, está con nosotros Roberto Saldivia, de Emprende Preuniversitario, psicólogo y director de Emprende Preuniversitario, para conversar de un temazo tremendo el que nos convoca el día de hoy. Roberto, bienvenido nuevamente a las pantallas y a los micrófonos de Teleangol. Muchas gracias, muy buenos días, Germán. Bueno, la verdad es que la semana pasada hablamos de un tema que produjo que incluso nos llamaran minutos más tarde para felicitarnos por tu intervención, por la capacidad también de hablar de temas que no son cotidianos, que no los abordamos muy seguido, pero que son temas que deberían estar en la sobremesa, que deberían estar en la educación que le brindamos a las nuevas generaciones. En este mundo que hoy día está cada vez más globalizado y multicultural, porque hay que aceptar la diversidad y la multiculturalidad, es crucial que nuestras instituciones, y sobre todo las educativas, tengan en su idioma, tengan en su lógica, tengan en su ADN, algo que hablábamos recién con la Seremi, la inclusión y la diversidad como lógicas en su trabajo. Genial, aquí hablemos de eso, tengo ahí algunas experiencias que puedo comentar, así que feliz de estar acá. Bien, pues adentrémonos entonces netamente en materia y hablemos de inclusión y diversidad en la educación. Perfecto, bueno, hay que hacer un pequeño contexto histórico en algunos conceptos. Primero, el tema de la inclusión, la diversidad han pasado por distintos momentos. El primer momento, obviamente, fue cuando las personas, digamos, ahora que se llaman necesidades educativas especiales, entre otros términos, no podía acceder al sistema educativo. Generalmente estaba en casa. Ese era el primer momento. Luego de eso, se hace otro paso histórico importante, que es la palabra la educación especial. Quiere decir que el estudiante tiene acceso a la educación, pero en un lugar creado para ello. Y empieza lo que es la educación especial. Luego de eso, en el año 2009 aparece, y eso con el decreto 1 de educación, después aparece el famoso decreto que también trabaja mucho en los PIE, los programas de integración escolar 170, que dice que se tiene que trabajar dentro del contexto colegio, donde hay necesidades educativas especiales, chicos que tienen apoyos transitorios y apoyos permanentes, y también es el ingreso de distintos profesionales al contexto educativo. Psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, educadora diferencial, etcétera, al llegar ahora a lo que es hablar de un contexto inclusivo. Quiere decir que dentro de una misma sala de clase, de lo que se llama el aula común, uno convive, como tú muy bien dices, con distintos estudiantes que tienen diferentes necesidades educativas especiales y requieren diferentes tipos de apoyo. Como para hacerte un contexto histórico de lo que ha sido el concepto de lo que yo conozco hasta la fecha. Sin duda que hablar sobre estos dos temas nos lleva a decir que es una sociedad que hace algunos años comenzó a dar validez a estos conceptos. Conceptos que, si bien se tratan por separado, se juntan, se hacen uno, y sobre todo en la institucionalidad. La educación no es la excepción. Hemos visto cómo los establecimientos educacionales, por ejemplo, comienzan a integrar esta realidad con los PIE, sí, abiertamente, de manera muy focalizada, donde hay preocupación multiprofesional respecto a diversos temas que afectan a los estudiantes. Ahí tenemos psicólogos, ahí tenemos psicopedagogos, tenemos fonoaudiólogos, sí, entendiendo que la comunicación también es un tema muy importante en la educación.
Sí, lo que pasa es que lo que tú me comentas, hay chicos que todos tenemos, como conversábamos antes de empezar esta entrevista, como que todos tenemos un poquito de todo. Pero si queremos ser más rigurosos, hay distintas necesidades que tienen los chicos y que tienen que ser apoyadas para avanzar su proceso educativo. O sea, todos los niños pueden aprender. Lo que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico, y para eso nacen los programas de integración escolar, que dicen: apoyemos a los chicos en sus necesidades que tengan. Hay algunos que tienen necesidades de lenguaje, por eso entra la figura del fonoaudiólogo, el concepto de conducta, de hiperactividad, de temas adaptativos, que también entra el psicólogo. Por lo menos yo en lo personal lo trabajé mucho en colegios, porque ese fue mi labor. Ahora estoy independiente, pero siempre en colegios, programa de integración escolar. Y por sobre todas las cosas que hablábamos en temas anteriores, entra también la figura de lo que es el profesional y los diagnósticos. Utilizar distintos tipos de herramientas y estrategias para el quehacer pedagógico. Porque el profesor antes lo veía todo en sala nomás. Claro. Era una sola persona. Y el profesor era profesor. Nada más que eso. Y no le podían, porque se le criticaba por aquello, pero ¿cómo pedirle a un profesor que sea psicólogo? ¿Cómo pedirle a un profesor que sea fonoaudiólogo? Es muy difícil. Es complicado, obviamente hay profesores que tienen mucha experiencia y todo eso, pero también uno tiene que ser respetuoso de las profesiones. Y por eso también el contexto educativo, si bien es pedagógico, es educativo, porque para eso se creó, siempre hay que acompañarlo por distintos profesionales. Y eso es lo que hemos podido ver en los que se llaman los proyectos o programas de educación, de integración, que es: trabaja el chico en clase, pero también necesita distintos apoyos. Por ejemplo, una terapia fonoaudiológica, también, ojo, dentro de los límites que te ofrece lo que es un programa de integración escolar, que son muy bienvenidos, pero también tienen, o sea, el 170, para ser específico, aumentó la capacidad de estudiantes a atender. Pero muchas veces nos encontramos que en un contexto de sala hay muchos más niños de los que un programa de integración puede acoger. Entonces también este tema de hablar de inclusión y de diversidad es súper importante, no solamente por el contexto colegio, sino por sobre todas las cosas, uno como familia, cómo va apoyando ese proceso de, por ejemplo, tu hijo tiene, no sé, una discalculia, perfecto, va a trabajar en el colegio, va a trabajar con una educadora diferencial, pero también por sobre todas las cosas, cómo como padres nosotros podemos acompañar este proceso. Yo en el ejercicio profesional te puedo decir que, aparte de los programas de integración, todo lo que la familia vaya acompañando este proceso hace que esto se supere más rápido y se trabaje de una forma más conjunta. ¿Por qué es importante? Y yo sé que hay varios papitos y mamitas recientes que están sintonizando y nos están viendo. Sé por qué algunos se han comunicado con nosotros a través de las redes durante el transcurso de esta mañana. ¿Por qué es importante que entendamos este idioma desde la educación primaria, que es la de la casa? Sí. La primera educación gratuita y de calidad viene desde la casa, no viene en el jardín infantil, no viene en el colegio, no viene en el liceo ni en la universidad. Es en la casa, porque es importante que la diversidad y la inclusión estén inmersos ahí. Quiero llevar un buen ejemplo de algo que nos pegó directamente hace un tiempo atrás, cuando en un matinal de televisión, entrevistando a una niña que está precisamente siendo víctima de una enfermedad en nuestra ciudad, dijo que en su colegio le hacían bullying. Entiendo. Y le pegó fuerte a la ciudad, le dieron al establecimiento educacional en cuestión, pero este no es un problema del establecimiento educacional. No. Este es un problema de nuestra sociedad, es un problema de nosotros como papás, que nos burlamos del gordito, que nos burlamos del de otro color, que nos burlamos del flaquito, que nos burlamos del que tiene la cabeza más grande, del que tiene la cabeza más chica, y es algo que no ha terminado. Lo digo en sus propias palabras para que lo entendamos, pero es algo que no ha terminado. El bullying, la discriminación, el no respeto de la diversidad son sin duda hoy día el gran problema de nuestra sociedad. Sí, no, tú has dado en el clavo absolutamente. Y eso también se resume en lo que se llama, digamos, la familia, el colegio, las instituciones, se llaman lo que son los agentes socializadores. Y los agentes socializadores parten, como tú muy bien indicas, con la familia. Nosotros los papás, la familia, el lugar que contiene a este menor, somos los primeros forjadores de todo lo que tú estás diciendo.
de cómo hablan, de los conceptos que manejan, de cómo se comportan. Y nosotros como agentes socializadores primarios, la familia que coloca las primeras bases, entregamos nuestros hijos al jardín infantil, al colegio, pero siempre es una dinámica mutua. Incluso colegio, si bien ha tomado distintas aristas, no podemos perder, y me hago responsable de lo que voy a decir, pero un colegio no puede perder el foco para lo que está hecho. Entonces, cuando hablamos de temas disciplinarios, conductuales, lo que tú estás diciendo, bullying y todo eso, es un niño que en la formación, prioritariamente en su casa, se le enseñó o se le permitió eso y llegó al contexto colegio. Entonces, cuando lo vemos de esa perspectiva, la familia, y te pongo en todos los escenarios, no estoy hablando de familia completa, papá, mamá, puede ser abuelos, pueden ser tíos, eso no quita que formemos a nuestros hijos en valores, en el respeto. El respeto se da desde la casa. Y muchas veces pasa que mientras más pequeños sean, o sea, un niño de jardín, un niño de prekinder y kinder, lo que está manifestando y está replicando es lo que le enseñan en su casa. Exacto. Entonces partimos desde esa perspectiva. Familia, colegio y todas las instituciones somos todos responsables y agentes socializadores de nuestros hijos. De repente nos decimos, este chico ahora está en media o volviendo al preuniversitario. Sí, pero es un adolescente que tampoco las tiene muy claras y que la familia también tiene que ir apoyando. Cuando el proceso va bien mancomunado, los chicos responden bastante bien. Y volviendo al tema de inclusión e integración, es un trabajo compartido. O sea, yo psicólogo, evalúo, entrego sugerencias de trabajo a los colegas, profesores, en el equipo en la reunión de coordinación PIE, pero tiene que bajar a la familia y la familia me tiene que apoyar, porque si no, el cambio es más lento o también el estudiante podría variar mucho más en este sistema de esta compañía versus cómo se encuentra y sale al mundo exterior. Entonces, por eso es súper importante. Profundizamos bastante en la diversidad con un ejemplo específico. Ahora, respecto a la inclusión, hay un concepto de inclusión que se ha tergiversado con la Teletón. Yo no reniego contra la Teletón, me atrevo a decir, soy el mayor defensor de la Teletón. Aquellos que esbozan y dicen que la salud de las personas que tienen capacidades distintas debe ser asumida por el Estado. Yo soy el primero que salta a defender la Fundación Teletón. Pero entendamos que el concepto televisivo que se le ha dado ha hecho que de alguna manera nosotros miremos a las personas que tienen algún grado de discapacidad con un ojo sensible, que a ellos no les gusta, y que hay un humorista en especial que ha hecho que cambiemos esa mirada, que ha dicho también podemos hacer humor con ellos, sin faltarles el respeto. También podemos darles trabajo, no solamente hacer humor. Hay una ley del 1% que es otra de las leyes Cholito que anda dando vueltas, leyes que no se están cumpliendo y que nadie las fiscaliza, pero de a poco hemos ido incluyendo, hablando de inclusión, incluyendo el concepto en nuestra sociedad, pero de a poco y de manera muy poco real, o sea, con más banderas que acciones, o como dice Ricardo Arjona, la inclusión es verbo, no sustantivo. Exacto. Es que lo que pasa, yo desde mi mirada también, pasa muchas veces de que digamos, el apoyo que se entrega tiene que ser sustancial, tiene que ser, a ver, una persona incluida en sí, yo te lo voy a dar con un ejemplo quizás no en torno a los diagnósticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un extranjero viene a Chile? Eso lo estaba viendo. Viene, por ejemplo, un japonés, un chino, angol. Obviamente nosotros lo recibimos, vamos a tener barreras de idioma, porque si yo no hablo japonés me va a costar entenderme y él no habla español también me va a costar, ¿cierto? Vamos a tener barreras culturales porque probablemente él celebra el Año Nuevo Chino y nosotros en esa etapa nosotros no celebramos lo que el japonés o el chino está diciendo. Lo que él come. Lo que él come, todo eso. Pero es un ser humano igual que yo, que tiene procesos naturales biológicos igual que yo. Entonces, desde esa perspectiva también es re importante el tema de acoger, entender y por sobre todas las cosas ir compartiendo.
Si este tema de la inclusión en sí, como tú muy bien dices, no es un niño que tiene que dar lástima y por dar lástima tiene que ser, digamos, cuidado o tiene que estar casi encerrado o en una cajita de cristal, como ¿por qué no? Porque estos chicos también se preparan para la vida. Hay contextos universitarios que también tienen que trabajar en torno a esto. Hay temas también importantes que creo que lo hablamos la semana pasada, que tiene que ver, y no solamente con niños con necesidades educativas especiales, el desarrollar habilidades adaptativas para vivir, el desarrollar habilidades para poder entenderse con los demás, y frente a esa lógica, y frente a eso que estoy planteando, un niño que tenga necesidades educativas especiales es un ser humano que tiene una forma distinta de entender, pero también comparte muchos elementos con quienes no tenemos necesidad o que quizás no hemos descubierto que tenemos necesidades educativas especiales. Somos personas y bajo esa lógica todos podemos convivir, que va a costar un poquito, eso sí, pero insisto, volviendo al tema de un extranjero, ¿por qué puedo acoger a un extranjero y me puedo acomodar y no una persona quizás que tiene una condición de espectro autista? ¿Qué lo hace particular a esa persona que viene del extranjero versus otra persona que quizás es chileno pero tiene otra forma de ver las cosas? Entonces, ojo con eso porque se puede. Y porque estas personas que tienen algún grado de discapacidad desarrollan otros. Yo siempre cuento la historia cuando hace algunos años atrás, y mira cómo son las cosas de la vida, fui a Valparaíso y me tocó ver en un semáforo a una persona haciendo malabarismo con una mano con 4 pelotas. Y yo no puedo ni con 3 con mis 2 manos. No. Y resulta que esa historia se la conté a alguien que en esta oportunidad fue conmigo a Valparaíso, íbamos en la micro y nos tocó verlo. Y yo le dije, mira quién está ahí. Oh, me dijo, fue increíble, porque años después, han pasado más de 10 años desde aquella oportunidad que yo lo vi y que me hizo clic el entender que quien no tiene sus 2 brazos desarrolla sus 2 pies. Quien no tiene sus 2 pies desarrolla sus brazos. Y así sucesivamente. Las personas que no tienen visión desarrollan el tacto, desarrollan el olfato y el audio. Y así sucesivamente. Y tienen capacidades diferentes. Exacto. Como dice el concepto, son capacidades diferentes que se enmarcan dentro de nuestro marco comunicativo como país como discapacidad, pero son grados de discapacidad, son situaciones de discapacidad, son personas que viven en condición de discapacidad, pero ahí en esa realidad encontramos muchos talentos que están por sobre lo que tenemos personas que somos neurodivergentes, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, chicos con condición de espectro autista, no todos, obviamente, porque todos son distintos, pero tienen una capacidad de hiperfoco, de mantener un foco, pero totalmente centrado, notable. Hay muchos incluso artistas o personajes históricos famosos que si tú empiezas a ver sus características de vida, un Leonardo da Vinci, un Albert Einstein, por ejemplo, entre otros, tú podrías decir, con la formación, por ejemplo, en lo personal, profesional, que me tengo formación en TEA, decir, oye, pero no fijaba la mirada, oye, pero era medio rutinario, oye, pero le costaba, oye, parece que como que se me acerca al diagnóstico. Albert Einstein, por ejemplo, claro, tenía el mismo traje para todos los días. Él no gastaba neuronas en pensar en qué ponerse, se ponía el mismo traje todos los días. No el mismo, sino que tenía 20 trajes que eran iguales todos los días, para no gastar sus neuronas. Exacto. Y frente a eso también uno dice, o por ejemplo la capacidad de poder dibujar, de poder memorizar, entre otras cosas, son tremendos aportes. O sea, no sé, me imagino un Steve Jobs, por ejemplo, o sea, con Apple, que ahora todos lo manejamos y lo reconocemos históricamente. Y por la manzanita. La manzanita, pero y esa capacidad de inteligencia, y si realmente tenía esa condición que lo hace ser más, menos, yo creo que, insisto, dentro de lo que tú destacas, todos tenemos posibilidades, todos tenemos talento, hay que saberlos desarrollar y aportar. Entonces, dentro de eso, yo no hablaría de una persona discapacitada, sino, como tú dices, diferente, que nos permite convivir a todos. Mira, aquí, no sé si será Angélica, pero aparece con su perfil Ángel, nos escribe por primera vez y dice, interesante tema, no es muy difícil entender que los niños son imitadores de nuestros actos, por ende, su comportamiento será nuestro ejemplo, lo que ven diariamente. Los veo siempre, me encanta este programa. Así es, o sea, insisto, nosotros somos los primeros formadores. Es complicado un niño, insisto, de 2 a 5, 6 años,
por etapa del desarrollo en la que se encuentra que plantee algo por las de él. Siempre generalmente es, voy aprendiendo, veo, y las típicas, conversaciones familiares, Claro. Lenguaje. Después voy formando mi criterio, entonces por eso también vuelvo al punto que estamos conversando. La familia, ponle el nombre que tú quieras, es el primer y fundamental agente socializador. De ahí van a salir las primeras conductas y después va el contexto educativo. Pero no nos podemos saltar ese paso. Hablamos de los niños y hablamos del bullying y todo aquello. Hablemos de los adultos. Sí, por supuesto. Hablemos de los profesores. Hablemos de los papás. Ok. Porque si hay señales muy equívocas que se le pueden dar a los niños están en la casa. Como por ejemplo, yo papá, a mí me gusta Pearl Jam, yo a Pearl Jam le doy volumen 8. Pero llega mi hija y a mi hija le gusta Marcianeque y no, Marcianeque se puede escuchar en volumen 2, en volumen 3 nomás. Porque a mí no me gusta. Mala señal. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un profesor, porque no tiene contacto con la tecnología como tienen los nativos digitales hoy día, que son nuestros hijos, le molesta que, por ejemplo, los chicos hagan cosas que él no entiende, que es muy común? O, por ejemplo, también pasa en la música, profesor de música y les mete a los estudiantes su grupo musical, su estilo musical, pero no se adentra en lo que les gusta a los chicos, que es el urbano y todo aquello. Ahí estamos siendo también testigos de una forma, de una manera de no respetar la diversidad de generaciones, que esa cuesta entenderla. Yo sé que cuesta entenderla. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo a esta hora, hacen memoria y dirán, hoy yo cuando era niño me gustaba esta música, a mi papá no le gustaba, a mi abuelo no le gustaba. Eso pasó, está pasando y va a seguir pasando. Lo importante es que entendamos de una vez por todas que son muy malas señales para los niños, para las niñas, el decirles que están equivocados porque yo, el adulto, me gusta otra cosa. Claro. Es que ahí también es importante generar lo que es el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, yo puedo tener un concepto X, por ejemplo, yo quiero trabajar el concepto, no sé, de termodinámica, ya, y me voy a ir al manual. Pero también puedo hacerlo con ejemplos de la vida cotidiana, y esos ejemplos de la vida cotidiana, que ojalá sean lo más cercano, por ejemplo, al estudiante, va a hacer que su aprendizaje sea más significativo, que lo pueda aplicar, que lo pueda entender. Y eso muchas veces pasa en contextos cuando, digamos, el profesor, si bien lidera el proceso educativo, evidentemente que sí, pero también hay que generar lo que se llaman las adaptaciones, lo que se llama la adaptación curricular. Quiere decir que yo mantengo el mismo concepto a tratar, termodinámica, el que tú quieras, pero la metodología, la didáctica, los elementos que voy a probar, por ejemplo, lo puedo hacer desde, como tú dices, de lo cotidiano. Ya, vamos a trabajar música, géneros musicales. Evidentemente es distinto un trap a una música clásica, pero sigue perteneciendo dentro del mismo concepto, yo no lo pierdo. Entonces, dentro de lo que, mientras mayor familiaridad de lo que yo voy a entregar, hace que el estudiante genere mejores aprendizajes, y como genera mejores aprendizajes, es más duradero. Lo veo desde ahí. Son temas muy cotidianos, son cosas que pasan todos los días. Sí. Y lo dijimos en el programa pasado, yo creo que lo vamos a seguir repitiendo. Son temas que pasan, que están ahí, están allá afuera. Como el concepto de aquel canal de televisión. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en Angol. En todos lados. En todos lados. Esto está ocurriendo y quizás no lo estamos visibilizando. O quizás lo estamos visibilizando, pero no le estamos dando la importancia. Y si le damos la importancia, quizás vamos a obtener una individua con mayor conciencia, con mayor razón respecto a la inclusión y la diversidad, que son los dos temas que nos convocan hoy día. Sí, o sea, los resultados digamos, que no puedo graficar ni poner estadística, pero en el ejercicio profesional es cuando tú tienes un estudiante incluido en el contexto educativo, y por sobre todas las cosas, como yo te decía, todo el eje socializador, casa, familia, funciona, no te digo al 100% si somos seres humanos, pero colaboramos en que el proceso sea lo mejor posible, el estudiante, el niño aprende súper bien y tenga lo que tenga. Yo he tenido niños con síndrome de Down, con hiperactividades. Evidentemente, sí, hay partes de la condición
que es tan permanente. Por darte un ejemplo, tú no le podrías pedir a una persona hiperactiva sin un tratamiento, que eso lo tiene que ir haciendo metódicamente, que se quede tranquilo. Porque generalmente ese es como el reclamo del profesor. Claro. Y te anota. Estudiante que se mantiene inquieto en la sala de clase. Eso es parte de. Pero si ese estudiante aprendió, si ese estudiante te explica las cosas en una prueba, demuestra una buena nota y aprendizaje, quiere decir que yo tengo que respetar esa característica, pero también trabajar las otras, y eso es un estudiante brillante, lo mismo. De repente nos pasa muchas veces, como lo que tú muy bien planteas, de que uno intenta hacer la clase ideal, como casi de universidad, como de libro, el manual de libro, y la vida no es así, te encuentras con todo. No es lineal. No, para nada. Entonces, por eso de repente uno cae, no, es que este niño no aprende. ¿Y por qué no aprende? Mira, es que no está tranquilo. Oye, pero es que tiene hiperactividad, pues compadre, no se va a quedar tranquilo, pero está aprendiendo. O, este niño no conversa conmigo. ¿Y qué tiene? Tiene TEA. Ya, pues, o sea, le va a costar establecer un contacto si esa es parte de su característica, y tú tienes que respetar eso y tienes que ver las habilidades metodológicas para poder trabajarlas. Y si te cuesta, incluye a la familia. Yo te insisto, ese ejercicio lo he planteado permanentemente en los colegios, la gente que me conoce, y en el preuniversitario. Yo en el preuniversitario les digo a los chicos, carepalo, y la familia también. O sea, usted quiere buenos resultados, nosotros tenemos una receta, pero esta receta la trabajamos juntos y empieza con el estudiante. Porque además, matricular o no. Porque además, de alguna manera lo conversamos la semana pasada también, el profesor, la profesora, tiene que tener también cierto grado de autocrítica, po. Claro. En el sentido de decir, tengo un chico que se me está moviendo mucho en la sala, o tengo 3 o 4 chicos que se me están moviendo mucho en la sala, ¿cuánto estoy aportando yo para que eso pase? Es que por eso también es importante, mira, lo bueno de eso te lo puedo decir también aparte psicólogo, fui coordinador de un PIE, es que se genera mucha información. Por ejemplo, ahora los profesionales tienen que estar evaluando, llenando los decretos. De repente sí, mi crítica, y me hago cargo de eso, es de repente demasiado burocrático. Claro. O sea, formulario de esto, evaluación de lo otro, y tú llenáis con un expediente de estudiante, y uno dice, ¿y cuándo baja? ¿Y cuándo yo lo reporto? ¿Cuándo sabe la familia? Por ejemplo, me ha tocado también programas de integración que están obligados a hacer la reunión a la familia. Y la hacen, por ejemplo, entre semestre y a final de año. Claro, cuando ya el tema no es tema. Claro, po. Y de repente tú le preguntas a la familia, ¿y a qué vino? No, yo tenía una reunión de las tías de integración y no sabía de qué se trataba. Entonces, por eso también si tú tienes una base digamos, de evaluaciones, tienes que hacerlo lo más aterrizado posible. Por ejemplo, el tema hacemos evaluaciones psicológicas. Muchas veces los perfiles quedan guardados, po. No, pues los perfiles no pueden quedar guardados, tienen que ser socializados en esas reuniones para poder decir, este chico tiene esta dificultad y se trabaja de esta manera. Cuando se trabaja de esa forma, se funciona bien. Y también, para cerrar, para no hablar tan largo, es el tema de cuánta apertura docente o institucional generas también con la información que se entrega, porque si todos reman para lados distintos y cada uno hace su evaluación y diagnóstico y no tienen un punto de encuentro, para mí es tener papel nomás, pues no va para otro lado. Mira, la Francisca, que es miembro de la agrupación Mentes Brillantes, nos escribe en el fanpage y dice, la familia también es parte de la comunidad educativa. Sí. Por eso es importante trabajar en conjunto con la escuela o liceo. Para ello se ocupa la buena comunicación como herramienta. Sí. Hemos estado hablando de eso todo el rato. Para finalizar, Roberto, ¿cómo incluye Emprende Preuniversitario estas dos temáticas en su lógica? Bueno, lo primero es que nosotros somos un preuniversitario académico, vocacional y familiar. Muchos de nuestros estudiantes dicen que es como que sienten como casa. ¿Y por qué razón tiene que ser así? Porque de la única forma que este estudiante vaya acompañando este proceso es que esté involucrado el estudiante, la familia y el profesorado. Evidentemente que si tenemos niños con alguna necesidad educativa especial, tenemos que buscar alguna metodología de trabajo dentro del preuniversitario o también derivar. Hay muchas veces también nos pasa, y me ha pasado profesionalmente en el preuniversitario, que hay papás que están tan acostumbrados, porque también, ojo, también pasa mucho cuando tenemos un niño por ejemplo, con un espectro autista o lo que sea,
como se genera tanta costumbre dentro de la casa, como que los papás no se dan cuenta. Como que lo toman, lo normalizan. Claro. Pero pasa que cuando tú sales del contexto casa, oye, pero mira, fíjate en esto, en lo otro. Entonces, también el saber derivar, el saber buscar profesionales que estén capacitados en eso, y también, volviendo al tema colegio, también es súper importante participar de todo el proceso de integración. Y por sobre todas las cosas, mi consejo también para los papás, no ocultar. Porque también hay mucho papá... No meter la basura bajo la alfombra. Claro, de que no, mires que es desordenado, oiga, pero puede tener esto. No. Entonces, también la inclusión parte desde la institución, de todas las instituciones, y partiendo por la familia. Si yo, como papá, no acepto que mi hijo tiene una condición diferente, y eso a más temprana edad se puede trabajar y seguir avanzando, voy a entorpecer todo el proceso y eso va a ser más complicado. Entonces, por eso también esa es la invitación. Bueno, sin duda un tema muy interesante donde la gente interactuó con nosotros. También hay interés sobre el tema porque son cosas que son muy cotidianas, son realidades que están ahí y que tenemos que hacerla parte de nuestro conversar todos los días. Conversó con nosotros, intervino con nosotros el psicólogo, director de Emprende Preuniversitario, Roberto Saldivia. Roberto, un gusto tenerte acá. La próxima semana te vamos a tener con otro tema interesante también para conversar. Ahí estaremos. Muchas gracias por la invitación. Quédese en nuestra sintonía. Nosotros vamos a la música, luego a la pausa. Seguimos haciendo nuestro efecto matinal por Teleangol Radio y Televisión. Después de la pausa viene tus 10 mejores, las noticias, y entramos a nuestro último bloque de programa en este capítulo 306 en esta jornada de día miércoles 19.